El sol ya se había ocultado cuando ambos llegaron a la aldea. Las luces titilaban entre las casas de adobe, como pequeñas estrellas caídas al suelo. El anciano miró aquel mundo que parecía tan distante, y sin embargo, tan cercano a la vez. En su pecho latía un corazón cansado, pero con un nuevo ritmo, uno que no había sentido en mucho tiempo, el latido de la esperanza. El joven apache lo guió por las calles polvorientas hasta un modesto refugio donde podrían descansar y, quizás, encontrar respuestas. Sabían que el camino aún no había terminado, que la reconciliación no era solo con el pasado, sino con uno mismo. Pero también sabían que mientras caminas, aún hay tiempo para cambiar, para sanar, para vivir. Quizás, como ellos, tú también llevas dentro una historia que necesita ser escuchada, un recuerdo que anhela ser comprendido. No importa cuántos años hayas vivido ni cuántas batallas hayas enfrentado, nunca es tarde para encontrar un nuevo comienzo, para tender la mano o recibirla. Si esta historia ha tocado tu corazón, si sientes que en estas palabras hay un eco de tu propia vida, te invito a que te suscribas y formes parte de esta comunidad donde las historias que importan, las que nos recuerdan lo que significa ser humanos, encuentran un lugar para crecer. Suscríbete hoy. Porque cada historia merece ser contada, y cada alma merece ser escuchada. El sol del desierto descendía lentamente, pintando de bronce y sangre las dunas ondulantes que parecían nunca terminar. El calor aún persistía, pesado, denso, como si el cielo mismo respirara con dificultad. Un joven apache avanzaba con paso firme sobre la arena, guiado no por senderos marcados, sino por un conocimiento ancestral que había heredado sin necesidad de palabras. Su figura, esbelta y curtida por el viento y la intemperie, se recorta contra el cielo inmenso, como una sombra que se negaba a diluirse. A esa hora, cuando el día se prepara para morir y la noche comienza a espiar desde los riscos, cualquier alteración en el paisaje es motivo de atención. Lo supo de inmediato, sin pensarlo, como quien recuerda un sueño apenas al despertar, algo no encajaba. A lo lejos, una silueta irregular se alzaba entre las piedras. No era un matorral, ni una bestia caída. Tenía forma humana, pero inmóvil. Una presencia que rompía la armonía callada del desierto. El apache frunció el ceño, no por miedo, sino por respeto. Porque la vida y la muerte, en esas tierras sagradas, podían confundirse con facilidad. Cuando se acercó, sus ojos confirmaron lo que su intuición ya le había dicho, era un hombre, un anciano, tendido de lado, apenas cubierto por un jirón de manta polvorienta. Su rostro era una máscara de polvo y agotamiento, surcada por arrugas profundas como las grietas de una tierra reseca. Sus labios, resecos y agrietados, se abrían con dificultad, como si quisieran pronunciar una palabra que el tiempo había olvidado. No llevaba armas, ni bolsa, ni caballo. Estaba solo. Y estaba muriendo. El apache se arrodilló lentamente a su lado. No hizo preguntas. No llamó. No se apresuró. Lo observó con una seriedad serena, propia de los que comprenden que el destino tiene su propia música, y que forzarla es profanarla. Entonces, sin mediar palabra, desenroscó su cantimplora y vertió unas gotas sobre los labios del anciano. Era poca agua, pero suficiente para revivir una chispa. El viejo tosió. Un sonido áspero, quebrado, pero lleno de una voluntad indomable. Abrió los ojos, dos luceros pálidos, gastados por la intemperie, y lo miró con desconcierto, como si dudara de que aquello fuera real. Luego, con un hilo de voz, apenas audible, murmuró algo que el viento se llevó. Tal vez un agradecimiento. Tal vez un nombre. El joven apache se quedó allí, en silencio. No tenía obligación de ayudar. Nadie sabría si se marchaba. Pero algo dentro de él, algo que no era ni piedad ni deber, sino una forma profunda de respeto por la vida, le impidió irse. Aquella noche, el desierto fue testigo del inicio de una alianza improbable, tejida no con palabras, sino con actos. El joven no sabía cuánto tiempo resistiría el anciano. Solo sabía que no moriría solo. La noche cayó sin pedir permiso, desplegando su manto de estrellas sobre un silencio que se hacía más profundo con cada minuto. El joven apache encendió un pequeño fuego, discreto, apenas visible desde lejos. No lo hacía por miedo a ser descubierto, aquellas tierras eran suyas desde antes de que alguien decidiera dibujar fronteras, sino por respeto a la oscuridad.
Un fuego demasiado vivo podía perturbar los espíritus que cruzaban el desierto mientras los hombres dormían. El anciano respiraba con dificultad. Cada bocanada de aire parecía costarle más que la anterior. De vez en cuando abría los ojos, miraba el cielo con una mezcla de asombro y resignación, y luego volvía a cerrarlos, como si temiera no volver a ver la luz del día. El joven lo observaba sin apuro. Ya había recogido algo de salvia seca y había mascado raíces amargas que los suyos usaban para aliviar la fiebre. Preparó una infusión con lo poco que tenía. Con una cuchara tallada en hueso, vertió el líquido lentamente en la boca entreabierta del anciano. No sabía si eso bastaría, pero no podía hacer más. Hacía lo que los suyos siempre habían hecho, cuidar sin pedir, dar sin esperar. En su cultura, la vejez era un don. Los ancianos eran portadores de la memoria, guardianes de historias que no estaban en los libros, sino en las palabras compartidas al calor del fuego. No importaba que ese hombre no fuera apache. Tampoco importaba su origen. A los ojos del joven, era un anciano herido bajo el cielo, y eso era suficiente. Durante horas, no hablaron. Solo el viento dijo algo, arrastrando arenas y recuerdos. El joven pensaba en su padre, en su abuelo, en los largos relatos que escuchó de niño cuando la noche se alargaba y el frío obligaba a acurrucarse junto al fuego. Quizá aquel hombre también fue niño alguna vez. Quizá también tuvo un hogar, una madre que lo arropó, una mujer que lo esperó. ¿Qué camino lo habría traído hasta allí? ¿Qué errores, qué despedidas, qué azares? A medianoche, el anciano susurró algo más claro. Su voz era como el crujido de una rama seca, pero esta vez el joven lo entendió. Dijo, no quiero morir aquí. Y en esas 5 palabras cabía toda la fragilidad humana, todo el deseo de seguir, aunque fuera un día más. El apache asintió. No necesitaba prometer nada. Solo se acercó, acomodó su manta sobre el pecho huesudo del viejo y miró hacia las estrellas. Y en esa noche sin nombre, bajo ese cielo eterno, 2 almas se acompañaron sin conocerse. Una resistía a marcharse, la otra, a dejarla ir. Al despuntar el alba, una brisa fresca recorrió el campamento improvisado, como si el desierto, por un instante, quisiera mostrar un rostro más amable. El joven apache se desperezó en silencio. No había dormido del todo, su cuerpo se había dejado vencer a ratos, pero su mente seguía alerta, en ese estado de vigilia profunda que solo conocen los que han aprendido a vivir entre las sombras de la intemperie. El anciano seguía con vida. Respiraba con más regularidad, aunque sus párpados no se levantaban. Su rostro, sin embargo, tenía un tinte distinto, menos ceniciento, más humano. El joven tocó su frente con el dorso de la mano. Aún ardía, pero ya no quemaba. Era un indicio. La muerte, tal vez, había dado un paso atrás, curiosa por ver qué hacía ese muchacho solo en medio del desierto con un extraño en brazos. Mientras el sol se alzaba, el apache recogió los restos del fuego, limpió el área, envolvió al anciano con más firmeza en la manta y lo cargó sobre sus hombros. No había espacio para dudas. Lo llevaría consigo. Sabía de una zona cercana donde brotaba un manantial oculto, una lengua de agua que nacía entre las rocas como un milagro para quienes sabían buscarla. El trayecto no sería fácil. El calor aumentaría pronto, y el peso del cuerpo sobre su espalda iría mermando su fuerza. Pero no pensaba dejarlo atrás. Durante las primeras horas del camino, el anciano no se quejó ni se despertó. Su cuerpo se rendía al movimiento, como si fluyera en los brazos de un sueño tibio. El joven, en cambio, avanzaba con una tenacidad silenciosa, como lo hacían los suyos desde generaciones. Cada paso era una decisión. Cada gota de sudor, una ofrenda. No había gloria, ni recompensa. Solo el compromiso sagrado de no abandonar a quien aún respira. Pasado el mediodía, el joven divisó la quebrada donde esperaba encontrar el manantial. Al llegar, descendió con cuidado, dejó al anciano recostado entre unas piedras suaves y se arrodilló junto al agua. Bebió primero él, con humildad, mojando sus labios resecos. Luego llenó una vasija de barro que llevaba colgada del cinturón, y con paciencia infinita, humedece el rostro del anciano. El agua resbaló por su piel como un río que acaricia la piedra antigua. Entonces, los ojos del viejo se abrieron de nuevo. Esta vez no eran pálidos ni vencidos. Tenían un brillo inesperado,
como si una llama pequeña pero obstinada hubiese encendido su centro. Miró al joven sin entender del todo dónde estaba. Luego, con voz apenas audible, preguntó, ¿por qué? El apache no respondió. Solo le acercó el agua a los labios y dijo, con una quietud que no necesitaba explicación, ¿por qué sigues aquí? Y en esa frase sin adornos, sin promesas ni discursos, se resumía todo lo que era justo, todo lo que era digno. El anciano bebió a sorbos diminutos, como si temiera que el agua se evaporara al contacto con su lengua. El joven lo observaba en silencio, sin interrumpir el momento. Había aprendido que la sed no siempre se saciaba solo con agua, también había sed de presencia, de tiempo, de ser visto por otro ser humano. Aquel viejo parecía sorber algo más que líquido, tragaba con cada sorbo la certeza de que aún existía. Durante un largo rato no hablaron. El anciano descansaba con los ojos entrecerrados, sus manos inmóviles sobre el regazo. El joven, sentado a pocos pasos, mantenía la mirada en el horizonte, atento al sol, al cielo, a los signos que los antiguos le habían enseñado a leer. Sabía que la recuperación sería lenta, pero también intuía que la voluntad del anciano comenzaba a florecer. Como una rama seca que, contra toda lógica, echa un brote. Finalmente, al caer la tarde, el anciano rompió el silencio. Pensé que iba a morir allí, como un perro, dijo con una voz quebrada, cargada de años, de vergüenza, y también de una honestidad que solo concede la cercanía con la muerte. El joven volvió el rostro hacia él. Sus ojos eran oscuros, profundos, serenos como un estanque sin viento. Morir solo es distinto a morir en paz, respondió, con la cadencia tranquila de quien no necesita demostrar nada. El viejo lo miró con desconcierto. Su experiencia, curtida por la vida entre hombres que comerciaban con pólvora y monedas, no lo había preparado para gestos como ese. Había vivido años viendo cómo cada cual velaba por sí mismo. El mundo del que venía era distinto al de ese muchacho. Por eso no entendía por qué no lo había abandonado. ¿Por qué cargar con un cuerpo débil? ¿Por qué arriesgarse? ¿Por qué detener su camino por alguien a quien nada lo unía? No eres de los míos, dijo entonces, casi con culpa. ¿Por qué me cuidas? El joven apache no contestó enseguida. Se tomó su tiempo, como hacen aquellos que valoran el peso de cada palabra antes de soltarla al viento. No cuido lo que me pertenece. Cuido lo que está vivo, dijo por fin. Y tú, aunque no quieras, aún lo estás. Las palabras se asentaron entre ambos como una manta caliente al anochecer. El anciano asintió con lentitud, sin palabras. En sus ojos se dibujó una humedad nueva, no de dolor, sino de algo más profundo, la gratitud de quien, contra toda esperanza, ha sido visto como alguien digno de ser salvado. El joven volvió a levantar la mirada hacia el cielo. La noche se avecinaba de nuevo. Mañana seguirán. Aún no sabían a dónde. Pero ahora ya no eran extraños. Ahora eran dos caminantes con el mismo fuego encendido entre el pecho y el silencio. La noche cayó como un telón pesado, pero la oscuridad ya no parecía tan fría como la anterior. Junto al manantial oculto, los dos cuerpos reposaban con quietud, uno rejuveneciendo lentamente, el otro velando con paciencia. El joven apache había vuelto a encender un fuego pequeño, cuidadosamente alimentado con ramas secas, lo justo para espantar el frío sin despertar al desierto. El anciano dormía a ratos, pero sus pensamientos no le daban descanso. Imágenes vagas cruzaban por su mente, un campo de trigo, una niña con trenzas corriendo tras un cometa, una mujer que cantaba cerca de un río. Rostros sin nombres que el tiempo había ido borrando, o que él mismo había decidido olvidar para no dolerse tanto. Pero esa noche, esos recuerdos volvían con una fuerza extraña. Como si el cuerpo, al ser sostenido por otro, diera permiso al alma para hablar. Tu fuego no cruje como los de los hombres blancos, murmuró de pronto, con un tono casi confesional. El joven, que estaba tallando en silencio un pequeño pedazo de madera, lo miró de reojo, sin interrumpir su tarea. Ellos hacen fuego para dominar la noche, añadió el anciano. Tú lo haces para acompañarla. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro del apache. Era difícil decir si se trataba de burla o de aprobación. Quizás eran ambas cosas. Pero no respondió. Simplemente siguió tallando. El anciano se incorporó con dificultad. Su cuerpo dolía,
pero algo dentro de él pedía hablar, como si cada palabra fuera una costra que necesitaba caer. No siempre fui viejo, muchacho, dijo con una chispa que no se le había visto hasta entonces. Ni siempre fui bueno. Hice daño, y también me lo hicieron. En los caminos que recorrí aprendí más a desconfiar que a escuchar. Por eso me sorprende que tú, se detuvo, como si no encontrara el final adecuado. El apache alzó la mirada. El fuego se reflejaba en sus pupilas, pero en ellas no había juicio. No me importa lo que fuiste. Me importa lo que haces ahora. El viejo bajó la vista. Se quedó mirando sus manos, temblorosas, manchadas, con uñas rotas y piel dura. Manos que habían trabajado, empuñado herramientas y quizás armas. Manos que alguna vez abrazaron y luego olvidaron cómo hacerlo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que aquellas manos aún podían servir para algo más. Mi hija tenía tu edad cuando la dejé atrás, dijo al fin, apenas un susurro. Me marché sin mirar atrás. Pensé que era lo mejor. Ahora no sé si sigue viva, o si me dolió hasta el último día. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue profundo, como un pozo que se respeta. El joven apache, sin dejar de tallar, dijo con suavidad. A veces el camino de regreso comienza por hablar en voz alta. Y en ese momento, el anciano supo que había comenzado el regreso. No al lugar donde vivió, sino al hombre que fue antes de perderse. A la mañana siguiente, el sol se asomó con una suavidad inusual, como si intuyera que algo sagrado se gestaba en ese rincón del desierto. El joven apache se había levantado temprano, como siempre. Ya había recogido el campamento, apagado las brasas y dispuesto unas hierbas para un té ligero. El anciano aún dormía, aunque su rostro, por primera vez en días, mostraba una serenidad que no era del cuerpo, sino del alma. Cuando finalmente abrió los ojos, encontró junto a él una vasija de barro con agua fresca y un trozo de pan de maíz envuelto en hoja seca. No dijo nada. Comió lentamente, como si cada bocado tuviera que reconciliarlo con el hecho de estar vivo. El joven estaba sentado a pocos metros, tallando aún la misma pieza de madera. Ya se intuía la forma, parecía un pequeño ave de alas extendidas, como si se preparara para alzar vuelo. ¿Siempre trabajas con las manos?, preguntó el viejo, con un tono más firme. El apache asintió. Mis manos piensan cuando mi boca calla, respondió sin alzar la vista. El anciano dejó escapar una risa breve, ronca. Ojalá hubiera hecho eso cuando era joven. Pero yo hablaba demasiado. Y lo peor, es que hablaba sin escuchar. El joven dejó de tallar. Alzó los ojos y lo miró directamente, como si supiera que había llegado el momento de algo más que palabras al viento. Cuéntame de ella, dijo. El anciano supo, sin necesidad de preguntar, que se refería a su hija. Tragó saliva con dificultad, como si aquella historia hubiera estado atrapada durante décadas. Se llamaba Clara. Ojos oscuros como el café, y más terca que una mula, empezó, con una sonrisa melancólica. Su madre murió cuando ella tenía 8 años. Después, me quedé solo. No sabía cómo ser padre y hombre al mismo tiempo. Me fui. Le dije que volvería. Nunca lo hice. El silencio volvió, pero esta vez no pesaba. El apache asintió despacio, como si comprendiera no solo lo que se decía, sino lo que se callaba. Quizá aún espera, dijo. No lo creo, replicó el viejo. Pero me gustaría que alguien le dijera que lo intenté. Que no morí como un cobarde. El joven apache se puso de pie. En su rostro no había juicio ni consuelo barato, solo una certeza firme, como tallada en piedra. No morirás todavía, afirmó. No si decides caminar. El anciano lo miró, con un destello entre asombro y miedo. Caminar. Era una palabra sencilla, pero en sus entrañas resonaba como una condena y una redención al mismo tiempo. Él, que apenas podía mantenerse erguido, debía ahora elegir moverse, no solo con el cuerpo, sino con el alma. ¿A dónde vamos?, preguntó finalmente. El apache miró hacia el horizonte, donde el desierto parecía disolverse en un azul profundo. A donde tu historia aún tenga eco. Y sin más, le tendió la mano. El anciano la tomó. Temblorosa, huesuda, pero con un nuevo pulso. El camino no prometía nada. Pero por primera vez en muchos años, no lo haría solo. El primer paso fue el más difícil.
No porque doliera más que los siguientes, todos dolían, sino porque era el que rompía el hilo invisible que lo mantenía atado al suelo, a la resignación, a la idea de que su historia ya estaba escrita. El joven apache no dijo una palabra. Solo caminó unos pasos por delante, como si supiera que la decisión ya estaba tomada y que todo lo demás sería cuestión de voluntad y paciencia. El anciano lo siguió, arrastrando los pies, apoyándose en una rama que el muchacho le había tallado la noche anterior. No era un bastón perfecto, pero tenía alma. Y eso bastaba. Durante las primeras horas avanzaron sin rumbo fijo, siguiendo las líneas que el viento dibujaba sobre la arena, orientándose por los matices del cielo y las sombras que caían en ángulos que solo los ojos entrenados sabían leer. El anciano no preguntaba hacia dónde iban. Sabía que el destino no era un lugar, sino un estado del alma. Caminaba porque necesitaba hacerlo. Porque cada paso arrancaba una costra, cada jadeo liberaba un nudo antiguo. En algún momento del camino, cuando el sol empezaba a descender y el cielo adquiere un tono de cobre líquido, el anciano se detuvo. No dijo nada. Simplemente se quedó de pie, con la cabeza inclinada, respirando con esfuerzo. El joven regresó junto a él y le ofreció agua. No lo apuró. Esperó. Sabía que el cuerpo hablaba cuando algo dentro necesitaba detenerse. Soñé con ella anoche, dijo el viejo, sin mirar al joven. No con cómo era de niña, sino como creo que sería ahora. Tenía canas en las sienes. Me miraba sin odio, solo con cansancio. El joven asintió, sin interrumpir. Le dije que lo sentía. En el sueño, se me quebraba la voz. Pero ella solo me tocaba la cara y me decía, ya no hay nada que perdonar. Guardaron silencio. El desierto, respetuoso, pareció detener el viento por un instante. A veces, la tierra también escucha. ¿Crees que los sueños pueden traer de vuelta lo que perdimos? Preguntó el anciano, con voz temblorosa. El apache se agachó, recogió un pequeño puñado de arena y lo dejó escapar entre los dedos lentamente. Los sueños no devuelven el pasado. Pero nos muestran si aún estamos vivos por dentro. El anciano cerró los ojos. Respiró hondo. Sintió como ese aire seco y dorado llenaba su pecho con una fuerza nueva. Era viejo, sí. Pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía acabado. No aún. Mientras pudiera seguir ese paso silencioso delante de él, mientras hubiera palabras que aún no había dicho, todavía era tiempo. Volvieron a caminar hasta que el cielo fue un tapiz de estrellas. Acamparon junto a una formación rocosa donde el viento silbaba como una flauta de hueso. El joven encendió otro fuego, cuidando el silencio, como cada noche. El anciano observó las llamas como si fueran viejas amigas. Algo se había movido en su interior. No sabía aún qué. Solo intuía que el camino no era solo hacia adelante, sino también hacia adentro. Y allí, bajo las estrellas, entre el crepitar suave del fuego y el aliento pausado del desierto, el anciano comenzó a creer que, quizás, aún quedaba una última historia por vivir. Al amanecer, el viejo despertó antes que el joven. No lo esperaba. Estaba acostumbrado a que el sueño lo retuviera más de lo necesario, como una red invisible que lo envolvía para que no enfrentara el día. Pero esta vez no fue así. Sus ojos se abrieron con una nitidez desconocida. No había soñado con fantasmas ni con errores. Solo con el sonido del viento en los árboles, algo que no oía desde su juventud. Se incorporó despacio, tanteando el suelo con los dedos. El cuerpo dolía, sí. Pero el alma, por primera vez en años, no sangraba. El joven dormía de lado, envuelto en su manta de lana tejida con símbolos tribales, los ojos cerrados, la respiración profunda. A su lado, el ave tallada descansaba terminada, con las alas abiertas. Era pequeña, imperfecta, pero había algo en esa figura que parecía contener el gesto puro de una oración. El anciano la tomó entre sus manos, con una reverencia que le sorprendió a sí mismo. En otro tiempo, quizás la habría considerado un simple adorno. Ahora, sin embargo, comprendía que era más que eso, era un espejo de su propio vuelo, torpe, tardío, pero posible. Cuando el joven despertó, lo encontró de pie, mirando al horizonte. «Hoy quiero caminar más», dijo el viejo, sin esperar saludo. «Quiero ver algo distinto». El apache asintió sin emoción visible.
Pero en el fondo de sus ojos brilló un destello que el anciano supo leer, orgullo silencioso, como el que se siente por un hermano. El día fue más largo que los anteriores. El sol, implacable, no perdonó una sombra. Pero avanzaron sin quejas. El viejo hablaba poco, pero ya no por cansancio, sino por decisión. Cada paso era una conversación interna, un recuerdo desenterrado, una palabra que había quedado atascada en el tiempo. Había abandonado la necesidad de justificar sus errores. Ahora solo deseaba comprenderlos. Y en ese deseo, comenzaba a encontrar un alivio inesperado. Al caer la tarde, llegaron a una elevación desde la cual se divisaba el perfil de una aldea lejana. El anciano la observó largo rato, con los ojos entornados. No era su pueblo, no era su historia, pero ver aquellas casas, aunque fueran puntos lejanos en el paisaje, lo conmovió profundamente. Porque había vida allí. Gente. Hijos. Puertas que se abrían y cerraban. Risas tal vez. Llantos también. Pero todo eso formaba parte de algo que él había dejado atrás hacía demasiado tiempo. ¿Podremos llegar hasta allá?, preguntó con voz ronca. El joven miró el camino que descendía, agreste, pedregoso, lleno de recodos y posibles peligros. Sí, respondió, como quien no necesita hacer promesas. Se quedaron allí un rato más, en silencio, dejando que la luz dorada del crepúsculo les bañaba el rostro. El viento les rodeaba como un viejo amigo, acariciando con manos invisibles los pliegues del tiempo. El anciano cerró los ojos un momento y, sin pensarlo demasiado, dijo en voz baja: si muriera mañana, ya no moriría como el que era. El apache no respondió. Solo colocó suavemente el ave tallada en la palma del viejo y le cerró los dedos alrededor. Y entonces siguieron bajando, no por el camino más fácil, sino por el verdadero. El sol ya se había ocultado cuando ambos llegaron a la aldea. Las luces titilaban entre las casas de adobe, como pequeñas estrellas caídas al suelo. El anciano miró aquel mundo que parecía tan distante, y sin embargo, tan cercano a la vez. En su pecho latía un corazón cansado, pero con un nuevo ritmo, uno que no había sentido en mucho tiempo, el latido de la esperanza. El joven apache lo guió por las calles polvorientas hasta un modesto refugio donde podrían descansar y, quizás, encontrar respuestas. Sabían que el camino aún no había terminado, que la reconciliación no era solo con el pasado, sino con uno mismo. Pero también sabían que mientras caminas, aún hay tiempo para cambiar, para sanar, para vivir. Quizás, como ellos, tú también llevas dentro una historia que necesita ser escuchada, un recuerdo que anhela ser comprendido. No importa cuántos años hayas vivido ni cuántas batallas hayas enfrentado, nunca es tarde para encontrar un nuevo comienzo, para tender la mano o recibirla. Si esta historia ha tocado tu corazón, si sientes que en estas palabras hay un eco de tu propia vida, te invito a que te suscribas y formes parte de esta comunidad donde las historias que importan, las que nos recuerdan lo que significa ser humanos, encuentran un lugar para crecer. Suscríbete hoy. Porque cada historia merece ser contada, y cada alma merece ser escuchada.